Hola, bienvenidos nuevamente a este su canal. Yo soy Jesús. Como siempre, un gusto saludarlos y agradecerles el permitirme entrar a sus hogares y a sus corazones. Hoy es domingo 16 de octubre. Les invito para que juntos hagamos conciencia de las muchas cosas que debemos de cambiar en nuestra propia vida. Lo que hemos platicado, cambiar de mentalidad para tener una mejor calidad de vida, es esta idea que la mayoría de la gente tiene en su propia cabeza. Tenerle miedo a Dios. Piensen en esto. Nos ha hecho falta hacer conciencia. ¿Cómo voy a tenerle miedo a mi Padre Dios, al que me creó con su propio amor, con un amor eterno e infinito? ¿Cómo voy a tenerle miedo a Él? Si Dios es la fuente del amor, a esto, de ese miedo, en el cual hemos crecido, nos han educado de esa manera, los especialistas llaman un límite mental. ¿Por qué es un límite mental? Porque esa manera de pensar frena nuestra propia vida para acercarnos más a Dios. ¿Por qué tengo que tenerle miedo a Dios? Recuerden que quienes piensan de esta manera, si piensan así, ¿cómo van a buscar a Dios? A ese Dios que habita dentro de cada uno de nosotros. Simplemente, en lugar de buscarlo dentro de nosotros, andamos buscando por fuera, porque tenemos miedo a acercarnos a Él. Por eso se busca a Dios. Mucha gente busca a Dios fuera de nosotros, cuando Dios está dentro de cada uno de nosotros. Dios que habita dentro de nosotros es el mismo que nos invita a buscarlo, a encontrarnos con Él y poder descubrir cuán grande es su amor para con nosotros. Esa es una idea totalmente equivocada. Sí, lo repito, es una idea totalmente equivocada, que debemos de cambiar, porque si nosotros cambiamos esta idea, nuestra vida será otra y mejor. Cuando no se conoce a Dios, no se respeta a las personas. No se les olvide, si no conozco el amor que hay en mí, ¿cómo me voy a amar yo mismo? Y si no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a amar a las demás personas? Si no busco el respeto en mí mismo, ¿cómo voy a respetar a las demás personas? Ese ha sido el gran problema. Por eso nos cuesta trabajo vernos como lo que somos. Si comprendiéramos quiénes somos, compartiríamos nuestras vidas con todos y con todo. Por eso nos faltamos al respeto entre personas, porque no hemos sabido darnos cuenta de quiénes somos, lo que hay dentro de nosotros, quién habita dentro de nosotros. Ahí está la situación. Por eso buscamos a Dios fuera, cuando Dios está aquí dentro. Andamos buscando las cosas afuera cuando aquí en realidad está lo que no se acaba. Primero es aquí para poderlo compartir hacia los demás. Primero se experimenta en uno mismo para compartirla después, la experiencia con el mundo. La oración, hemos dicho que es el diálogo con Dios. Es, ante todo, platicar con amor, hablarle a Dios con amor. Si la oración es dialogar, es muy distinto al rezar. Y hemos equivocadamente nosotros caminando en el rezar, rezar y rezar. Y nos olvidamos en que tenemos que dialogar. Por eso es el diálogo con uno mismo, es con Dios. Es entrar dentro y dialogar con Dios. ¿Y de qué vas a hablar? Hablarle de tu propia vida. Si la oración es dialogar, entonces hablemosle a Dios de los hombres y a los hombres hablemosle de Dios. ¿De qué le hablamos a Dios? De las mismas personas. Es dialogar con Dios hablando de las personas, pero ante todo el buscar siempre el bien de las mismas personas. Estamos buscando el bien de las mismas personas.
Qué importante es entonces comprender lo que es dialogar. Y ese diálogo es ocuparnos de la otra persona. Si nos ocupamos de nosotros mismos, nos ocupamos de los demás. Y dejemos entonces de pedirle a Dios, de estarle pidiendo a Dios y de olvidarnos de dialogar con Él para recordar a las otras personas en las cuales Dios habita dentro de cada ser humano. Hemos utilizado la palabra adversario. Y cuando hablamos de la palabra adversario, pronto entendemos que es un enemigo. Y ciertamente que no, porque no hemos visto con detenimiento el significado de esta palabra. Decir la palabra adversario significa dirigido a o a quien está enfrente de ti o quien está enfrente. La palabra vertere significa volver, hacer girar. Piensen entonces lo siguiente. El adversario no es tu enemigo. ¿Quién es tu adversario? Nos han hecho creer que el adversario es tu enemigo y entonces vemos al otro porque tiene problemas, porque no piensa como yo, no dice las cosas como yo quiero, me molesta por eso o aquello y entonces decimos que es nuestro adversario. No. Es alguien que puso Dios enfrente tuyo, frente a ti, para poder ayudarlo, apoyarlo. ¿Se acuerdan de la frase de San Pablo? ¿Quién podrá apartarme del amor de Dios que dirigía a los romanos? ¿El odio? ¿La guerra? ¿La desnudez? ¿El hambre? ¿La envidia? Dijo San Pablo, ¿quién podrá separarme del amor de Dios? Que se me enfrente. Significa que se ponga frente. No podemos separarnos. No podemos vivir separados unos de otros. Debemos de entender, pensar, profundizar que todos somos uno y vivimos unidos. Lo que le pasa al otro tienes que ocuparte tú, pensar cómo ayudarlo. Por eso Dios te lo pone frente a ti. Eso es el adversario, el que Dios pone frente a ti, el que te puedes dirigir al que está enfrente de ti para poderlo ayudar. ¿Te das cuenta el significado de esa palabra? Y la hemos manejado de otra manera. Cuando no hemos visto que todo es perfecto y que Dios lo que me va poniendo en mi propio camino es porque yo puedo hacer algo por esa persona. Qué gran oportunidad Dios te da en la vida para que puedas hacer algo en bien de los demás. Por eso el estar frente a mí es mi espejo. Es para hacer algo por Él. Me está diciendo lo que debo de cambiar en mí. Me estoy reflejando en Él y me estoy viendo para poder darme cuenta de lo que debo de cambiar en mí. ¿Comprendes entonces la palabra adversario? El dirigido a el que Dios pone frente a ti. Pone frente a ti para verlo de frente, hablar con Él y dialogar con Él. Entonces te pregunto, ¿hay adversarios? El problema no hay adversarios. El problema es conmigo mismo. Piénsele bien. El problema no es con aquel. El problema es conmigo mismo. Porque no he descubierto a Dios que habita dentro de mí. Hacer justicia será siempre hacer el bien y evitar el mal. Por lo tanto, no hay adversarios. El camino está en la oración, es decir, dialogar con Dios. Pero no para pedirle, sino para agradecerle. Porque quien está frente a mí es a Él, a quien Dios puso frente a mí, propuso en mi camino para que yo pueda hacer algo por Él y crecer junto con Él. Está claro entonces que no podemos separarnos. No puedes pensar en los demás que viven separados de ti, no. Por eso lo que el otro siente, tú debes de unirte a su sentir. Le preocupa, tú debes de sentirse a ocuparte de Él. Él llora, únete a ese sentir de Él para poder dialogar con Dios abogando por Él. Piensa en eso. Quiero terminar con eso. Porque es dialogando con Dios cuando yo le hablo a Dios de Él. Le hablo a Dios
deseando lo mejor para la persona. Porque lo que yo desee para el otro, será para mí. No hagas a otro lo que no quieras para ti. Por eso hago el bien al otro, para que por mí venga ese bien, esa abundancia. ¿Te das cuenta entonces que no hay adversarios? ¿Te das cuenta que el que está frente a ti es tu propio espejo en el cual tú puedes hacer mucho por ti y luego por él? Sí, porque primero tienes que amarte a ti para poderlo amar. Tienes que darte cuenta de lo que hay que cambiar para poder ayudar a él a cambiar. No pensemos en separarnos de los demás. No vivamos de esa manera separados unos de otros. Si Dios me lo pone en mi camino es porque mi alma puede hacer mucho por esa persona. No es casualidad ni es coincidencia. Si alguien requiere esa ayuda y está frente a mí, es porque Dios lo ha puesto en mi camino para que yo haga algo por él y no sea una persona indiferente. Tenemos los medios, los recursos para poder apoyar, dar lo mejor a los demás. Eso es lo que tenemos que entender. Les invito para que reflexionemos, hagamos conciencia en nuestra propia vida por el bien de los demás. Eso es lo que tenemos que entender y es lo que Dios nos invita a hacer en la propia vida. Qué importante es el otro que Dios pone enfrente a mí para poder hacer algo por él. ¿Te das cuenta de lo mucho que puedes hacer por los demás? Entonces, no nos separemos. No hay adversarios. No hay adversarios. Quien está frente a ti es para dirigirte a él, entrar en diálogo con Dios y hablarle a Dios de él, manifestándole a Dios el deseo que tienes de transformar su corazón, el deseo que tienes para que el otro sea alguien que de verdad descubra el amor que hay en él y lo comparta hacia los demás. ¿Cuánto tenemos que hacer en la vida? Aprovechemos cada momento de la vida. Que Dios los bendiga. Hagamos conciencia. Muchísimas gracias.